No sabía que con un simple vaso de agua terminaría lavando mi alma. Las palabras salieron de los labios de Sebastián Montero como una confesión que había guardado durante semanas, pronunciadas en voz baja mientras observaba a través de la ventana de su oficina la ciudad que una vez creyó conocer. Pero para comprender el peso de esas palabras, para entender cómo un hombre que había conquistado imperios con números y estrategias, terminó siendo conquistado por algo tan simple como la sed de un niño, debemos retroceder exactamente 22 días hasta aquella tarde de martes, cuando el sol caía sobre la ciudad como castigo divino, y el calor convertía el asfalto en un espejo líquido de sufrimiento. Eran las 3:15 de la tarde, la hora más cruel del día, cuando Sebastián salió de la torre de cristal que albergaba sus oficinas corporativas en el piso 23. Vestía un traje Armani color carbón, que costaba más que el salario mensual de 3 familias zapatos italianos pulidos, hasta brillar como obsidiana, y llevaba en la muñeca un reloj suizo, cuyo segundo movimiento valía más que un automóvil usado. Su rostro mostraba esa expresión perpetua de concentración intensa que caracteriza a los hombres acostumbrados a tomar decisiones de millones en cuestión de segundos, esa mirada que atraviesa personas como si fueran obstáculos temporales en el camino hacia algún destino más importante. Su chofer había enviado un mensaje. 5 minutos de retraso debido al tráfico imposible. Sebastián esperaba en la entrada del edificio, bajo la marquesina que ofrecía apenas una línea de sombra insuficiente, mientras revisaba su teléfono con dedos impacientes. La pantalla mostraba gráficos de acciones, notificaciones de su corredor de bolsa y una alerta sobre Bitcoin que había subido 16% en las últimas 24 horas. Tocó la pantalla para ver más detalles de su cartera de criptomonedas, esos activos digitales que le habían generado otro $500,000 esa semana, sin mover un dedo, solo observando números aumentar en pantallas mientras el mundo real sucedía en algún lugar lejano que no requería su atención. Entonces lo vio, o más bien, sintió su presencia como una sombra que interrumpía la luz perfecta de su burbuja de concentración. Un niño de quizás 8 o 9 años, imposible determinarlo con precisión, porque la desnutrición había robado años de su cuerpo, dejándolo pequeño y frágil como un pájaro. Estaba descalzo, sus pies cubiertos de polvo y pequeñas heridas que hablaban de calles caminadas sin protección, de vidrios esquivados, de superficies ardientes soportadas porque no había alternativa. Su ropa era una camiseta que alguna vez fue blanca, pero ahora era del color indefinido de la mugre acumulada, y pantalones cortos rasgados, que le quedaban grandes sostenidos por un trozo de cuerda, que hacía las veces de cinturón. Pero lo más devastador era su rostro. Labios agrietados sangrando en las comisuras, piel oscurecida por el sol implacable, y ojos que miraban con esa mezcla de esperanza desesperada y resignación anticipada, que solo los niños que han sido rechazados 1000 veces pueden desarrollar. El niño sostenía una botella de plástico vacía con ambas manos, como si fuera un cáliz sagrado, y se acercó a Sebastián con pasos vacilantes, cada movimiento requiriendo un valor que los adultos cómodos nunca comprenderían. «Señor», dijo con voz apenas audible, rasposa como papel de lija, «¿podría darme un poco de agua?». Las palabras salieron lentas, entrecortadas por la sequedad de su garganta, cada sílaba un esfuerzo visible. Sebastián ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Su pulgar seguía deslizándose por la pantalla, revisando ahora sus inversiones en Ethereum, calculando mentalmente cuánto debería mover a otras monedas digitales antes del cierre del mercado asiático. El niño era apenas una interrupción periférica, un elemento más del paisaje urbano que había aprendido a filtrar automáticamente junto con vendedores ambulantes, músicos callejeros y todo ese ruido humano que no contribuía a sus objetivos inmediatos. «No tengo cambio», murmuró sin mirarlo, la respuesta automática que había perfeccionado durante años de ignorar solicitudes. «No quiero dinero, señor», insistió el niño, su voz ganando un poco de fuerza por la desesperación. «Solo agua, por favor».
Extendió la botella vacía hacia Sebastián, un gesto de súplica tan antiguo como la humanidad misma. Pero Sebastián seguía sin mirarlo realmente, sus ojos fijos en la pantalla donde acababa de recibir una notificación urgente sobre una reunión con inversionistas japoneses que requería su atención inmediata. Comenzó a caminar hacia donde debía aparecer su automóvil, alejándose del niño como si nunca hubiera existido. El niño lo siguió con pasos torpes, su botella todavía extendida. «Señor, por favor, tengo mucha sed. No he tomado agua desde...». Su voz se apagó, quizás porque no recordaba desde cuándo, o quizás porque la vergüenza de admitir tal necesidad era demasiado pesada. La gente pasaba a su alrededor en la típica prisa urbana del mediodía. Ejecutivos con portafolios, secretarias con tacones repiqueteando urgencia, mensajeros en bicicleta esquivando obstáculos. Nadie se detenía, nadie miraba realmente al niño. Era como si hubiera desarrollado una invisibilidad práctica, el superpoder triste de los marginados, estar presente pero no ser visto. Sebastián vio su Mercedes negro acercándose, abriéndose paso entre el tráfico denso. Aceleró el paso ansioso por meterse en el interior climatizado donde el aire acondicionado mantenía una temperatura perfecta de 21 grados, donde los asientos de cuero italiano olían a nuevo dinero, donde podría continuar sus llamadas importantes sin interrupciones de niños sucios pidiendo cosas. Pero entonces sucedió algo que rompió su burbuja de indiferencia con la violencia de un cristal estallando. El niño se detuvo, su cuerpo oscilando peligrosamente. Sus ojos, esos ojos que habían sostenido esperanza frágil segundos antes, se pusieron en blanco. Sus rodillas se doblaron como ramas secas quebrándose bajo peso invisible. Y cayó. No dramáticamente, no con el espectáculo de las películas, sino con la inevitabilidad terrible de un sistema finalmente agotado. Un colapso silencioso sobre el concreto caliente que nadie excepto Sebastián pareció notar. Por primera vez en lo que parecían horas pero fueron apenas minutos, Sebastián realmente vio el cuerpo pequeño desplomado en la acera, la botella vacía rodando lejos de sus dedos flácidos, el pecho subiendo y bajando irregularmente en respiraciones superficiales. Y algo en esa imagen penetró las capas de pragmatismo, eficiencia y distanciamiento emocional que había construido cuidadosamente durante décadas. Algo primitivo, algo que existía antes de que aprendiera a medir el valor humano en términos de productividad y rentabilidad. «Mierda», susurró, guardando su teléfono finalmente. El Mercedes se había detenido junto a él, el chofer saliendo para abrir la puerta trasera, pero Sebastián no se movió hacia el auto. Se arrodilló junto al niño, manchando las rodillas de su pantalón de diseñador con el polvo de la calle, y lo giró suavemente. La piel del niño ardía como si tuviera fuego interno. Sus labios agrietados se movían sin emitir sonido, y un hilo delgado de sangre corría desde su nariz. «Señor, ¿está todo bien?», preguntó el chofer, su voz teñida con esa mezcla peculiar de preocupación profesional e incomodidad ante lo inesperado. Sebastián no respondió inmediatamente. Levantó al niño con sorprendente facilidad. El cuerpo pesaba menos de lo que debería, huesos envueltos en piel con apenas músculo entre ellos. «Llévanos al hospital», ordenó, pero incluso mientras las palabras salían, cambió de opinión. Un hospital significaría preguntas, papeleo, horas perdidas. Y de alguna manera, en ese momento de claridad extraña, supo que no era un hospital lo que el niño necesitaba inmediatamente. Era agua. Era algo tan simple, tan básico, tan fundamental que toda la complejidad de la medicina moderna parecía absurdamente inadecuada. «No, espera. Allí». Señaló hacia una cafetería artesanal cruzando la calle, uno de esos lugares hipster donde el café costaba $8 y venía con arte de espuma. El chofer lo miró como si hubiera perdido la razón, pero obedeció, ayudando a Sebastián a cruzar el tráfico mientras sostenía el cuerpo inconsciente del niño. Las bocinas protestaban su interrupción del flujo vehicular,
Alguien gritó algo sobre idiotas bloqueando el camino, pero Sebastián no escuchaba nada excepto el latido irregular del corazón del niño contra su pecho. La cafetería explotó en silencio cuando entraron. Los clientes con sus laptops y conversaciones sobre startups y marketing digital se congelaron, mirando al hombre de traje impecable cargando un niño de la calle como si fuera una obra de arte surrealista que hubiera cobrado vida. La barista, una joven con piercings en la nariz y tatuajes subiendo por sus brazos, dejó de preparar un capuchino elaborado y corrió hacia ellos. Dios mío, ¿qué pasó? Sebastián depositó al niño cuidadosamente en una de las banquetas de terciopelo verde que probablemente costaban más que todo lo que el niño había visto en su vida. Agua, dijo simplemente. Necesita agua, ahora. La barista se movió con eficiencia sorprendente, llenando un vaso grande con agua filtrada, agregando hielo, trayendo también servilletas húmedas. Sebastián tomó el vaso y levantó gentilmente la cabeza del niño, presionando el borde de vidrio frío contra esos labios agrietados. Vamos, pequeño, bebe. El niño se removió, sus párpados temblando. Las primeras gotas de agua tocaron su boca y su cuerpo reaccionó instintivamente. Labios abriéndose, garganta trabajando para tragar. Bebió con desesperación animal agua escapando por las comisuras de su boca, corriendo por su barbilla, pero seguía bebiendo como si el vaso contuviera vida líquida, como si cada sorbo lo trajera de vuelta del borde de algún abismo oscuro. Cuando el vaso se vació, sus ojos finalmente se abrieron completamente. Miró a Sebastián con confusión, tratando de procesar dónde estaba. ¿Quién era este hombre con traje caro sosteniéndolo como padre sostendría a hijo? Que su voz era apenas un susurro. Sebastián sintió algo quebrarse en su pecho, algo que había estado congelado durante tanto tiempo que había olvidado que existía. ¿Estás bien? ¿Estás a salvo? ¿Más agua? El niño asintió, y la barista ya estaba llenando otro vaso, esta vez agregando una pizca de sal y azúcar. Para la rehidratación, explicó suavemente. El niño bebió el segundo vaso más lentamente, sus ojos nunca dejando el rostro de Sebastián, como si temiera que todo fuera un sueño del cual despertaría de vuelta en la calle ardiente. Cuando terminó, abrazó el vaso vacío contra su pecho, sus dedos pequeños apretándolo con tal fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Sebastián se sentó en la banqueta frente a él, su traje arrugado, sus zapatos italianos manchados de polvo, su cabello perfectamente peinado ahora revuelto, y por primera vez en años no le importó. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Diego, respondió el niño, su voz ganando algo de firmeza. Sebastián asintió. Diego, un buen nombre. ¿Tienes familia? La pregunta cayó en el espacio entre ellos como piedra en agua quieta, creando ondas de incomodidad. Diego bajó la mirada. Mi mamá se fue. Mi papá no sé dónde está. Vivo con otros niños cerca del puente. La respuesta fue entregada sin autocompasión, solo hechos simples de una vida que había aprendido a aceptar como normal porque no conocía otra cosa. Sebastián sintió náusea subiendo por su garganta, no física, sino existencial. Pensó en su propia vida, el penthouse con vista panorámica de la ciudad, el armario lleno de trajes que nunca usaba 2 veces, las cenas en restaurantes donde una comida costaba lo que Diego probablemente necesitaba para sobrevivir un mes. Pensó en las horas que había pasado esa semana, preocupándose por fluctuaciones en Bitcoin, por perder o ganar miles de dólares en mercados que existían solo como números en pantallas, mientras niños como Diego colapsaban de sed a metros de distancia. «Tráele comida», le dijo a la barista. «Todo lo que tengas». Ella asintió y comenzó a preparar sándwiches, traer pasteles, llenar bolsas con galletas. Diego miraba la comida acumulándose con ojos enormes, como si estuviera presenciando un milagro. Sebastián observó cómo el niño comía, primero con vacilación como si esperara que alguien le arrebatara el plato, luego con más confianza, masticando lentamente porque su estómago probablemente había olvidado cómo procesar alimento real. Los otros clientes habían vuelto a sus conversaciones, aunque ahora eran más susurradas,
más conscientes. Sebastián escuchaba fragmentos. Qué bueno que lo ayudó. Hay tantos niños así. El gobierno debería hacer algo. Palabras fáciles, observaciones cómodas que no requerían acción personal. Se dio cuenta de que él había vivido en ese mismo espacio de conciencia abstracta durante décadas, sabiendo intelectualmente que la pobreza existía, pero manteniéndola a distancia segura, donde no podía tocarlo, no podía hacerlo sentir, no podía exigir nada de él, excepto opiniones ocasionales y quizás una donación de fin de año para deducir impuestos. Diego terminó de comer y miró a Sebastián con expresión seria para alguien tan joven. Gracias, señor. Nunca nadie se detuvo buscando palabras. Nunca nadie se detuvo antes. Mucha gente pasa, muchos me ignoran, algunos me gritan que me vaya, pero usted es diferente. Las palabras golpearon a Sebastián con fuerza física. Él no era diferente, o al menos, no lo había sido minutos antes. Él había estado a punto de subirse a su Mercedes e irse, dejando al niño colapsado en la acera como todos los demás lo habrían hecho. No soy tan diferente, dijo honestamente. Casi te dejé ahí, casi no te vi. Diego inclinó la cabeza considerando esto. Pero me vio, dijo simplemente. Y eso es lo que importa. La sabiduría en esas palabras, viniendo de un niño que no tenía nada, que había sido despojado de casi todo excepto su humanidad básica, penetró algo profundo en Sebastián. Se levantó abruptamente, caminó hacia la ventana de la cafetería, mirando la calle donde todo había comenzado 20 minutos antes, pero que parecía otra vida. Su teléfono vibró insistentemente en su bolsillo. Mensajes urgentes, la reunión con los inversionistas japoneses, decisiones que necesitaban su aprobación, oportunidades que se cerrarían si no actuaba ahora. Toda su vida construida sobre urgencia, sobre la convicción de que cada momento perdido era dinero evaporándose. Pero mientras miraba su reflejo en el vidrio, con Diego visible detrás de él sosteniendo ese vaso vacío como tesoro, comprendió que había estado midiendo el tiempo incorrectamente durante todos estos años. «¿Diego?», dijo volviéndose. «¿Dónde están esos otros niños con quienes vives?». Diego señaló vagamente hacia el sur, cerca del río, bajo el puente donde los autos no van tanto. Sebastián asintió lentamente, una decisión formándose. «Quiero que me lleves allí. Quiero conocerlos». La barista, que había estado escuchando mientras limpiaba el mostrador, habló suavemente. «Señor, ¿está seguro? Esa zona es peligrosa». Sebastián la miró, y algo en su expresión había cambiado, endurecido con propósito nuevo. «Ya no me importa estar seguro». Salieron de la cafetería con bolsas de comida y botellas de agua que la barista insistió en donar, negándose a aceptar pago. «Haga algo real con esto», le dijo a Sebastián. «No solo por hoy». Sus palabras eran desafío y bendición simultáneamente. El chofer esperaba en el Mercedes, pero Sebastián agitó la mano indicándole que se fuera. «Caminaremos». El chofer abrió la boca para protestar, miró la determinación en el rostro de su jefe y cerró la boca, asintió y se alejó, dejando a Sebastián y Diego en la acera con el sol todavía cruel arriba, pero sintiendo menos pesado de alguna manera. Caminaron juntos por calles que se volvían progresivamente más pobres, edificios cambiando de corporativos a comerciales a residenciales deteriorados. Diego guiaba el camino con confianza de quien conocía cada grieta en el pavimento, cada atajo, cada territorio. Hablaba mientras caminaban, contando historias de los otros niños, de cómo se cuidaban mutuamente, compartían lo que encontraban, se protegían de peligros que un niño nunca debería tener que nombrar. Sebastián escuchaba en silencio, cada palabra agregando peso a la comprensión creciente de cuán aislado había estado de la realidad que existía más allá de su torre de cristal. Llegaron al campamento bajo el puente cuando el sol comenzaba su descenso. Era exactamente como Diego lo había descrito. Un espacio sombrío bajo concreto manchado,
cajas de cartón convertidas en refugios, mantas rasgadas extendidas en el suelo, y aproximadamente 8 niños de edades variadas reunidos en un círculo. Estaban compartiendo algo, pasando una botella de plástico entre ellos, cada uno tomando un sorbo pequeño antes de pasarla al siguiente. Sebastián se acercó lo suficiente para ver que era agua, probablemente recogida de alguna fuente pública, turbia y posiblemente no segura, pero era lo que tenían y lo compartían con equidad matemática que ningún economista podría mejorar. Los niños lo notaron acercándose con Diego, sus cuerpos tensándose automáticamente con esa alerta de los que han aprendido que los adultos bien vestidos usualmente significan problemas. Pero Diego corrió adelante, gritando: «¡Chicos, miren! ¡Traje comida! ¡Y agua!». Levantó las bolsas como trofeos. Los otros niños se levantaron lentamente, la desconfianza batallando con el hambre en sus rostros. Una niña de quizás 12 años, claramente la mayor y probablemente la líder, se acercó cautelosamente. «¿Quién es él?», preguntó señalando a Sebastián. «Es el señor que me salvó», dijo Diego con orgullo simple. «Me desmayé pidiendo agua y él me ayudó. Me dio de beber, me dio de comer, y quiso conocerlos a todos». La niña mayor estudió a Sebastián con ojos que habían visto demasiado, que habían desarrollado capacidad prematura para detectar peligro o manipulación. ¿Por qué? La pregunta era directa, sin adornos. Sebastián se dio cuenta de que no tenía respuesta preparada, ninguna explicación conveniente que sonara bien. «Porque Diego me pidió agua», dijo finalmente, y casi lo ignoré, pero no lo hice. Y cuando se desmayó, me di cuenta de que he estado viviendo equivocadamente. Las palabras sonaban inadecuadas incluso mientras salían, pero eran verdaderas. No sé qué más decir excepto que quiero ayudar. No sé cómo todavía, pero quiero intentarlo. La honestidad cruda pareció satisfacer algo en la niña, porque asintió lentamente y extendió su mano. «Me llamo Carmen». Sebastián estrechó su mano pequeña, sintiendo callos que ningún niño debería tener. Los otros niños se acercaron gradualmente, formando círculo. Sebastián distribuyó la comida y el agua, observando cómo compartían automáticamente, asegurándose de que el más pequeño comiera primero, de que todos tuvieran igual porción. No había egoísmo aquí, no había acumulación o competencia. Solo supervivencia cooperativa nacida de necesidad absoluta. Era más hermoso y más devastador que cualquier cosa que Sebastián hubiera presenciado en salas de juntas, donde hombres peleaban por millones extras. Se sentó con ellos en el suelo sucio, manchando completamente su traje caro, y por primera vez en décadas, no pensó en su teléfono, en reuniones perdidas, en dinero fluyendo o deteniéndose en algún lugar del mundo digital. Solo estuvo presente, escuchando sus historias, aprendiendo sus nombres, viendo su humanidad que la sociedad había decidido era desechable. Cuando oscureció y las luces de la ciudad comenzaron a parpadear sobre ellos como estrellas artificiales, supo que algo fundamental había cambiado en él. Durante los días siguientes, Sebastián regresó. No envió asistentes, no donó dinero desde la distancia segura de su oficina, sino que volvió físicamente cada tarde después del trabajo. Traía comida, agua, mantas. Pero más importante, traía presencia, se sentaba con ellos. Aprendía sobre sus vidas, comenzaba a entender los sistemas complejos que creaban y perpetuaban su situación. Contrató trabajadores sociales, investigó opciones de refugio, comenzó a usar sus conexiones no para cerrar negocios, sino para abrir puertas que mantenían a estos niños afuera. Su vida corporativa empezó a sentirse cada vez más surreal, más abstracta. Las reuniones sobre proyecciones de ganancias se volvieron difíciles de tomar en serio cuando sabía que Diego y los otros estaban afuera luchando por sobrevivir otro día. Comenzó a hacer cambios, reorientando fondos, estableciendo programas, usando su riqueza de maneras que nunca había considerado necesarias. Y en algún lugar de ese proceso,
El hombre que medía éxito en números de cuenta bancaria comenzó a medirlo en sonrisas de niños, en estómagos llenos, en dignidad restaurada. Una tarde, 3 semanas después del primer encuentro, Sebastián llegó al puente para encontrar a Diego compartiendo agua nuevamente, pero esta vez de una botella limpia que Sebastián había traído días antes. Diego vertía agua en vasos pequeños que habían recolectado, distribuyéndola equitativamente entre los niños más pequeños primero. Cuando vio a Sebastián, su rostro se iluminó. «Señor, mire, estoy haciendo lo que usted hizo por mí, estoy dando agua». Sebastián se detuvo, observando la escena, y sintió lágrimas ardiendo en sus ojos por primera vez en años. El círculo se había completado de manera que nunca podría haber planeado. El agua que había dado no solo había salvado una vida, sino que había enseñado una lección sobre dar que ahora se multiplicaba. Diego había aprendido no solo a recibir, sino a compartir, a pasar adelante lo que había recibido. Era economía de gracia, un sistema donde la riqueza verdadera se medía no en acumulación, sino en distribución. Se arrodilló junto a Diego, sin importarle el barro, sin pensar en su traje. «Diego», dijo con voz gruesa de emoción, «tú me enseñaste algo importante. Pensé que te estaba salvando a ti, pero resulta que tú me estabas salvando a mí». El niño lo miró con confusión adorable. «¿Cómo te salvé? Usted fue quien me dio agua». Sebastián sonrió a través de las lágrimas. «Exactamente. Me diste oportunidad de dar. Me mostraste que todo mi dinero, todo mi éxito, no significaba nada si no podía detenerme a darle agua a un niño sediento». Los otros niños se habían reunido alrededor de ellos, escuchando sin entender completamente, pero sintiendo el peso del momento. Carmen se acercó y puso su mano en el hombro de Sebastián. «Usted vuelve», dijo simplemente. «Otros prometen ayudar pero nunca vuelven. Usted sigue viniendo». Era verdad. En un mundo de intenciones fáciles y gestos vacíos, el simple acto de aparecer consistentemente, de estar presente, se había vuelto revolucionario. Sebastián pasó esa noche bajo el puente, rechazando la comodidad de su penthouse, compartiendo mantas delgadas, sintiendo frío que estos niños sentían cada noche. Fue profundamente incómodo. Fue revelador. Fue necesario. Y cuando el amanecer llegó pintando el cielo con naranjas y rosas que eran los mismos para ricos y pobres, comprendió con claridad cristalina que había estado viviendo dormido navegando por la vida, en piloto automático de adquisición, sin propósito real. En las semanas siguientes, su transformación aceleró. Vendió su penthouse, innecesariamente grande, y usó el dinero para abrir un refugio genuino para niños de la calle. No uno de esos lugares estériles administrados por burócratas, sino algo construido en conversación con Diego, Carmen y los otros, diseñado alrededor de sus necesidades reales, en lugar de lo que él asumía que necesitaban. Contrató personal que realmente se preocupaba, implementó políticas que respetaban la dignidad de cada niño, creó espacios donde podían ser niños nuevamente en lugar de pequeños sobrevivientes. Diego fue el primero en mudarse al refugio, seguido por los otros del puente. Ver sus caras cuando vieron habitaciones reales con camas limpias, cuando probaron comida caliente preparada especialmente para ellos, cuando usaron duchas con agua tibia y limitada, fue más satisfactorio que cualquier negocio que Sebastián había cerrado jamás. Y cada noche, cuando Diego se preparaba para dormir, llenaba un vaso con agua y lo ponía en su mesa de noche. «Por si tengo sed en la noche», explicaba. Pero Sebastián sabía que era más que eso. Era recordatorio, era símbolo, era promesa física de que nunca volvería a tener sed sin satisfacer. Meses pasaron. El refugio prosperaba, expandiéndose para acomodar más niños. La historia de Sebastián y Diego se extendió, inspirando a otros a actuar. Pero Sebastián evitaba publicidad, rechazaba entrevistas, se negaba a ser pintado como héroe. «No soy héroe», insistía. «Soy solo alguien que finalmente abrió los ojos». Y era verdad.
Porque héroes son extraordinarios, y lo que Sebastián había hecho debería ser ordinario. Debería ser la respuesta esperada en lugar de la excepción notable. Una tarde, exactamente 6 meses después de ese primer encuentro en la calle, Sebastián estaba en su oficina mirando la ciudad cuando Diego entró. Ahora iba a la escuela. Su piel había perdido ese tono grisáceo de malnutrición. Sus ojos brillaban con salud y esperanza. Llevaba 2 vasos de agua. Pensé que tal vez tenía sed, dijo con sonrisa tímida, extendiendo un vaso. Sebastián lo tomó, sus dedos temblando ligeramente, y bebió. El agua sabía diferente de alguna manera. Mejor, cargada con significado que trascendía simple hidratación. Diego, dijo Sebastián suavemente, ¿recuerdas ese primer día cuando pediste agua? Diego asintió. Cada segundo. Pensé que iba a morir ese día. Sebastián puso el vaso vacío en su escritorio junto a todos sus dispositivos electrónicos, sus símbolos de éxito material. Yo también pensé que iba a morir ese día. No físicamente, pero sí de alguna manera. El hombre que era estaba muriendo. Y tú, con tu petición simple de agua, me diste oportunidad de renacer. Caminaron juntos hacia la ventana, mirando la ciudad que los había unido de manera tan improbable. No sabía que con un simple vaso de agua, terminaría lavando mi alma, dijo Sebastián. Las palabras fluyendo con peso de confesión final. Diego lo miró con esos ojos que habían visto tanto pero que habían retenido milagrosamente su capacidad de ver bondad. ¿Su alma estaba sucia?, preguntó con curiosidad inocente. Sebastián sonrió tristemente. Más de lo que puedes imaginar. Estaba cubierta de años de ignorar, de no ver, de no sentir. Pero ese vaso de agua que te di, de alguna manera me limpió también. Permanecieron allí mientras el sol se ponía un hombre rico, quien había descubierto que su pobreza era espiritual, y un niño pobre, quien había sido rico en humanidad todo el tiempo, unidos por el elemento más simple y más esencial de la vida, agua. Y Sebastián supo con certeza que penetraba hasta sus huesos, que cada decisión de su vida hasta ese momento había sido preparación para ese instante, bajo el sol cruel, cuando Diego extendió una botella vacía, y él tuvo que elegir entre seguir siendo el hombre que había sido, o convertirse en quien necesitaba ser. Los años siguientes demostraron que el cambio no había sido temporal, no había sido sentimentalismo pasajero que la gente rica a veces experimenta antes de regresar a sus vidas cómodas. Sebastián reconstruyó su imperio completamente, pero con fundamentos diferentes. Sus decisiones de negocios comenzaron a incluir factores que antes había considerado irrelevantes. Impacto social, dignidad humana, distribución equitativa. Perdió algunos socios que lo consideraron demasiado blando, demasiado idealista, pero ganó otros que habían estado esperando que alguien demostrara que éxito y compasión no eran mutuamente excluyentes. El refugio se convirtió en red de refugios, extendiéndose a otras ciudades, cada uno construido con el mismo principio. Escuchar primero, asumir nada, respetar siempre. Diego creció en ese ambiente, absorbiendo lecciones que no venían de libros de texto, sino de experiencia vivida. Cuando tenía 14 años, comenzó a dar charlas en escuelas, contando su historia sin vergüenza ni autocompasión, simplemente compartiendo verdad de lo que significaba ser invisible en una ciudad que veía solo lo que quería ver. Había días, decía, auditorios llenos de estudiantes privilegiados que nunca habían conocido hambre real, cuando pensaba que era yo quien estaba equivocado, que tal vez merecía ser ignorado porque era sucio, porque no tenía hogar, porque no contribuía a nada valioso. La sociedad te enseña eso cuando eres pobre, que tu valor está directamente atado a tu productividad económica. Pero el señor Sebastián me enseñó algo diferente ese día. Me enseñó que mi valor era inherente, que mi humanidad no necesitaba calificarse para ser reconocida. Las palabras de Diego tocaban algo en los jóvenes oyentes, plantaban semillas que quizás germinarían cuando ellos se encontraran con su propio Diego en alguna calle futura. Algunos lo hacían, enviando mensajes a Sebastián meses o años después, contando cómo habían detenido, cómo habían ayudado,
como habían visto. Y cada mensaje era validación de que el cambio podía replicarse, que la transformación no necesitaba ser rara. Carmen, la niña mayor del puente quien había protegido a los otros con ferocidad maternal, se convirtió en trabajadora social, especializándose en niños de calle. Ella entendía sus miedos, sus mecanismos de defensa, sus razones para desconfiar de adultos bien intencionados. Podía alcanzarlos de maneras que otros no podían, hablando su idioma, conociendo sus códigos. Trabajaba en los refugios de Sebastián, pero también salía a las calles, encontrando a los nuevos niños invisibles, ofreciéndoles no solo comida sino dignidad, no solo refugio, sino respeto. El problema, explicaba Carmen en conferencias sobre política social, es que la sociedad trata la pobreza como falla moral en lugar de falla sistémica. Asumen que estamos en la calle porque tomamos malas decisiones, porque somos flojos, porque algo está fundamentalmente mal con nosotros. No ven las estructuras que nos empujaron allí: pobreza intergeneracional, falta de educación accesible, sistemas de salud que no sirven a los pobres, economías que valoran capital sobre trabajo. Arreglar esto requiere más que caridad, requiere justicia. Sus palabras eran más radicales que Sebastián había sido originalmente, pero él las respaldaba completamente. Había aprendido que ayudar individuos era necesario pero insuficiente. Los sistemas que creaban pobreza masiva necesitaban confrontarse, desafiarse, reformarse. Comenzó a usar su influencia de maneras que incomodaban a sus pares, presionando por salarios dignos, oponiéndose a desarrollo que desplazaba a pobres, invirtiendo en comunidades en lugar de solo extraer de ellas. Diego terminó la secundaria con honores. Luego fue a universidad con beca completa que Sebastián había establecido, pero que Diego ganó por mérito propio. Estudió trabajo social y política pública, determinado a cambiar sistemas en lugar de solo mitigar sus efectos. Durante sus años universitarios, volvía al refugio cada fin de semana, pasando tiempo con los niños nuevos, asegurándoles que escapar era posible, que sus circunstancias presentes no definían sus futuros posibles. Había un niño en particular, Miguel, de 8 años, quien recordaba a Diego a sí mismo. Mismo rostro flaco, mismos ojos que habían visto demasiado, misma botella de plástico vacía que cargaba como talismán. Diego pasaba horas con él, enseñándole a leer, jugando juegos simples, simplemente estando presente. Y una tarde, mientras compartían agua fresca de la cocina del refugio, Miguel preguntó: ¿Por qué me ayudas? Ni siquiera me conoces. Diego sonrió, recordando cuando había hecho preguntas similar a Sebastián. Te ayudo porque alguien me ayudó a mí cuando no tenía razón para esperar ayuda. Y porque ahora sé que así es como el mundo cambia. Una persona a la vez, un vaso de agua a la vez, un momento de ver realmente a alguien a la vez. Miguel consideró esto, su rostro serio con concentración. ¿Crees que yo podré ayudar a otros algún día? Diego puso su mano en el hombro del niño. No lo creo. Lo sé. Porque personas como nosotros, quienes han conocido hambre y sed, quienes han sido invisibles, entendemos de maneras que otros no pueden. Y ese entendimiento es poder si elegimos usarlo. Los años se acumularon como capas de sedimento, cada uno agregando profundidad a la historia que había comenzado con petición simple en Calle Caliente. Sebastián envejeció, su cabello tornándose gris, líneas profundizándose en su rostro, pero sus ojos mantenían claridad que no había tenido en su juventud ambiciosa. Ya no medía días por reuniones atendidas o tratos cerrados, sino por conexiones hechas, por vidas tocadas, por momentos de genuina presencia humana. En su 70º cumpleaños, el refugio organizó celebración. No en lugar elegante, sino en el mismo espacio común donde docenas de niños comían y reían, y simplemente eran niños. Diego, ahora hombre de 32 años, director de toda la red de refugios, dio discurso que hizo llorar a todos presentes. Cuando era niño muriendo de sed en Calle Caliente, comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. Aprendí que la mayoría de gente no ve,
No porque son malos, sino porque han sido entrenados a no ver, a filtrar sufrimiento que no pueden o no quieren confrontar. El señor Sebastián era como ellos. Admite esto libremente. Pero en un momento crucial eligió diferente. Eligió ver, eligió actuar. Y esa elección no solo cambió mi vida o las vidas de cientos de niños que han pasado por estos refugios, cambió su propia vida de maneras que nunca anticipó. Diego hizo pausa, mirando directamente a Sebastián, quien estaba sentado rodeado de los niños actuales del refugio, algunos encaramados en sus rodillas, otros apoyados contra sus hombros. Él nos salvó, continuó Diego, pero nosotros también lo salvamos a él. Lo salvamos de vida que parecía exitosa en superficie pero que estaba espiritualmente vacía. Lo salvamos recordándole qué significa ser humano en un mundo que constantemente te empuja hacia deshumanización. Y todo comenzó con vaso de agua. La habitación explotó en aplausos, pero Sebastián levantó su mano pidiendo silencio. Se levantó lentamente, sus movimientos más cuidadosos ahora que a los 45. Diego cuenta la historia como si yo fuera héroe, dijo con voz que todavía llevaba autoridad de años dirigiendo salas de juntas. Pero la verdad es más complicada y más hermosa. Ese día en la calle, cuando casi te ignoro, casi me convertí en estadística más. Otra persona cómoda pasando junto a sufrimiento visible. Pero en último segundo, algo me detuvo. No sé si fue conciencia tardía, o memoria de mi propia niñez difícil que había trabajado duro para olvidar, o simplemente agotamiento con vida que se sentía cada vez más vacía, a pesar de todo mi éxito. Se movió al centro de la habitación, y los niños se ajustaron para darle espacio mientras mantenían contacto, pequeñas manos tocando su brazo, su espalda, anclas físicas de afecto. Lo que sí sé, continuó, es que con un simple vaso de agua, terminé lavando mi alma. Esa agua que te di, Diego, de alguna manera me limpió de años de no ver, de no sentir, de medir valor en términos incorrectos. Y cada día desde entonces, cada niño que entra por esas puertas, cada historia que escucho, cada momento de conexión genuina, es otro sorbo de esa misma agua limpiadora. Carmen se levantó desde atrás de la habitación. Todos hablamos de agua como metáfora, dijo, pero también es literal. Agua es vida, es necesidad básica que muchos de nosotros no estábamos seguros de tener, y ahora en estos refugios, agua limpia y limitada está disponible siempre. Parece pequeño, pero no lo es. Es declaración. Tu necesidad más básica importa. Tu sed merece saciarse. Tu vida tiene valor. Levantó su vaso. Propongo brindis, por agua que da vida, por personas que eligen ver, por segundas oportunidades y por sistemas que finalmente están comenzando a cambiar. Todos levantaron sus vasos, agua cristalina capturando luz, y bebieron juntos. En ese momento, las divisiones entre salvador y salvado, entre quien dio y quien recibió, se disolvieron completamente. Eran simplemente humanos compartiendo elemento esencial, reconociendo mutuamente su dignidad inherente. Esa noche, después que todos se fueron a dormir, Sebastián y Diego caminaron al puente donde todo había comenzado. Había cambiado. La ciudad había instalado luces mejores, algunos servicios sociales operaban cerca, pero la estructura fundamental permanecía. Se pararon en el lugar exacto donde Diego había compartido agua con los otros niños, donde Sebastián había presenciado economía de gracia en acción. ¿Vienes aquí a menudo?, preguntó Sebastián. Diego asintió. Una vez al mes al menos, me recuerda de dónde vengo, me mantiene conectado a tierra. Sacó 2 botellas de agua de su mochila y le dio una a Sebastián. Ritual personal. Bebo agua aquí, donde una vez estuve tan sediento que pensé que moriría. Abrieron las botellas simultáneamente. Bebieron mientras miraban la ciudad brillando en la distancia. ¿Sabes qué me sorprende?, dijo Diego después de minutos de silencio cómodo. Que algo tan simple como dar agua puede ser revolucionario. Pero lo es, ¿verdad? Porque requiere ver, reconocer necesidad, actuar. 3 pasos que la mayoría de gente nunca toma.
Sebastián asintió pensativamente. Es más fácil no ver. Ver significa responsabilidad. Significa que ya no puedes pretender que el sufrimiento no existe, que no es tu problema. Ese día cuando finalmente te vi realmente, no pude desverlo nunca más. Y una vez que ves, tienes que elegir, actuar o vivir con peso de inacción. Se quedaron hasta tarde, hablando sobre el trabajo que quedaba por hacer, sobre sistemas que todavía necesitaban cambio, sobre nuevas generaciones que necesitaban educarse diferentemente, pero mayormente hablaron sobre gratitud. Gratitud de Diego por oportunidad de vida que casi pierde. Gratitud de Sebastián por lección que casi pierde. Y cuando finalmente caminaron de regreso, pasaron por tienda de conveniencia todavía abierta. Sebastián compró 2 docenas de botellas de agua, dejándolas junto a la entrada donde personas sin hogar frecuentaban, pequeño acto que esperaba otros copiarían. Meses después, Diego se casó con Carmen en ceremonia sencilla, en el refugio rodeado por familia elegida. Niños que habían salvado trabajadores que habían contratado, y Sebastián, quien caminó con Diego por el pasillo, porque el padre biológico que Diego nunca conoció, estaba menos presente que este hombre quien le dio agua cuando más la necesitaba. En su voto, Diego dijo: Carmen me enseñó que familia no es solo sangre sino elección. Elección de ver mutuamente, de sostener mutuamente, de permanecer incluso cuando es difícil, como alguien me eligió en mi momento más desesperado. Carmen respondió con sus propios votos. Diego me enseñó que salvación no es concepto religioso abstracto, sino acción concreta. Es vaso de agua. Es mano extendida. Es ver a alguien cuando mundo los ha hecho invisible. Sus voces se quebraron pero continuaron. Amor y compromiso más fuertes que emoción momentánea. Sebastián observaba desde primera fila, sus ojos húmedos, pensando en cómo acto simple había ramificado en direcciones que nunca podría haber predicho. Diego y Carmen ahora construían vida juntos, ambos dedicados a asegurar que otros niños no sufrieran como ellos habían sufrido. Miguel, el niño a quien Diego había mentorado, ahora era adolescente ayudando con niños más jóvenes, perpetuando ciclo de dar. Y docenas de otros tenían historias similares, vidas transformadas que ahora transformaban otras vidas. Cuando ceremonia terminó y celebración comenzó, niños pequeños corrían jugando con alegría que nunca deberían haber perdido, pero que milagrosamente habían recuperado. Un niño nuevo, recién llegado al refugio esa semana, todavía tímido y desconfiado, se acercó a Sebastián. «Señor», dijo con voz apenas audible, «¿podría darme agua?» Sebastián sintió todo el peso de años de memoria convergiendo en ese momento. Sonrió, se arrodilló hasta nivel de ojos del niño y dijo: «Por supuesto, ven conmigo». Lo llevó a la cocina donde grandes jarras de agua estaban siempre disponibles. Llenó vaso, se lo dio al niño, observó cómo bebía con gratitud que partía corazón. «¿Sabes qué?», dijo Sebastián gentilmente. «Aquí nunca tienes que pedir agua. Puedes tomarla cuando quieras, tanto como necesites. Tu sed importa». Los ojos del niño se agrandaron con comprensión de que estaba en lugar diferente, lugar donde necesidades básicas no eran negociadas, sino garantizadas. «Gracias», susurró el niño. Sebastián puso mano en su hombro. «No, gracias a ti, por recordarme por qué hacemos esto, por mantenerme honesto». El niño no entendía completamente, pero sintió la sinceridad. Asintió y corrió de regreso a celebración, su paso ligeramente más ligero. Diego apareció junto a Sebastián habiendo observado el intercambio. «Todavía lo haces», dijo con admiración. «Después de todos estos años, todavía te arrodillas». Sebastián miró a su amigo, este hombre quien había sido niño desesperado, y ahora era líder compasivo. ¿Cómo podría no hacerlo? Cada niño que pide agua es recordatorio. Es pregunta: ¿seré quien ve o quien ignora? Y después de conocerte, después de aprender lo que aprendí, la respuesta es siempre la misma. Permanecieron juntos en la cocina mientras fiesta continuaba en la habitación al lado. 2 hombres cuyas vidas habían colisionado en momento crucial,
y habían sido irrevocablemente cambiadas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Diego repentinamente. ¿De cómo era tu vida antes? ¿Del dinero y poder que tenías? Sebastián consideró la pregunta seriamente. Todavía tengo dinero, dijo finalmente. Todavía tengo cierto poder. Pero ahora los uso diferentemente, y en cuanto a arrepentimientos solo tengo uno, que tomó tanto tiempo para ver, que pasé junto a cuántos Diegos antes de finalmente detenerme. ¿Cuántas vidas podría haber tocado si hubiera despertado antes? Diego puso su mano en el hombro de Sebastián, inversión de su primera interacción. No puedes vivir en ese arrepentimiento. Lo que importa es que despertaste, que elegiste diferente, y que has pasado cada día desde entonces asegurándote de que la lección se extienda más allá de nosotros dos. Sebastián asintió, aceptando la sabiduría. Tienes razón. ¿Y sabes qué más aprendí? Que salvación va en ambas direcciones. Pensé que te estaba salvando a ti, pero tú me salvaste igual, quizás más. La noche eventualmente terminó. Huéspedes partiendo, niños yendo a camas cómodas en lugar de calles duras. Sebastián fue el último en irse, caminando lentamente por pasillos del refugio, tocando paredes que representaban tanto más que construcción física. Representaban elección, compromiso, amor manifestado en forma concreta. Afuera la ciudad continuaba su existencia indiferente. Millones de personas viviendo sus vidas, algunos viendo, y algunos eligiendo no ver. Pero en este edificio, y en docenas de otros que Sebastián había ayudado a crear, había isla de diferente posibilidad. Lugar donde necesidad básica era respetada, donde dignidad humana era reconocida, donde vaso simple de agua era tratado como acto sagrado que era. Sebastián miró al cielo nocturno. Estrellas apenas visibles a través de contaminación lumínica de ciudad, y susurró a nadie y a todos. No sabía que con un simple vaso de agua terminaría lavando mi alma. Pero lo hizo, y continúa haciéndolo cada día, con cada niño, con cada oportunidad de elegir ver en lugar de ignorar, de actuar en lugar de pasar, de amar en lugar de indiferencia. Y mientras caminaba hacia su automóvil, humilde comparado con el Mercedes de décadas pasadas, llevaba consigo paz que ninguna cantidad de éxito corporativo había proporcionado jamás. Paz de vivir alineado con valores reales, de hacer diferencia medible, de saber que cuando su tiempo terminara habría dejado mundo ligeramente mejor, una vida transformada a la vez, un vaso de agua a la vez.